En un edificio de lujo, la asistente ejemplar vive un día más de trabajo común y corriente. Pero una pequeña marca en su cuello llama la atención donde menos lo esperaba. La mirada del jefe, siempre fría y distante, comienza a revelar algo inesperado, y lo que era rutina se convierte en un juego peligroso entre el deseo y el control. Si te encantan las historias de amor intensas como esta, suscríbete ya al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me muero por saber. La Ciudad de México nunca duerme. La ciudad pulsa como un corazón gigante, latiendo al ritmo frenético de millones de vidas entrelazadas, sueños que se construyen y se destruyen a cada segundo. Entre los rascacielos espejados de Paseo de la Reforma, donde el dinero corre como agua y el poder se viste de traje italiano, se alza uno de los edificios más imponentes de la zona. Allí, en el piso 23, opera Garza y Asociados, una consultoría financiera que mueve cifras que la mayoría de las personas jamás soñaría con pronunciar. Y fue en ese ambiente de cristal, acero y ambición donde todo comenzó. De una forma tan simple, tan banal, tan inesperada. Sofía Hernández nunca imaginó que un descuido tonto un domingo por la tarde cambiaría por completo su rutina. Tenía 28 años, cabello castaño que caía en ondas naturales hasta los hombros, ojos color miel que brillaban con una mezcla de determinación y dulzura, y una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Llevaba 3 años trabajando en Garza y Asociados y acababa de conseguir un ascenso que muchos consideraban imposible para alguien de su edad. Asistente ejecutiva del director general Ricardo Garza. Ricardo era una leyenda viva en el mundo financiero de la capital. A sus 42 años, había construido un imperio basado en una inteligencia afilada, decisiones certeras y una capacidad casi sobrehumana para mantener el control absoluto de cualquier situación. Alto, de hombros anchos, cabello negro siempre impecablemente peinado y ojos azules que parecían ver a través de las personas, era conocido por 3 cosas: su genialidad en los negocios, su frialdad emocional y su disciplina militar. Nadie lo había visto perder la compostura jamás. Nadie había logrado traspasar la muralla de hielo que mantenía a su alrededor, hasta ese lunes de marzo. Sofía llegó a la oficina 15 minutos antes de su hora, como siempre. Llevaba su bolsa de piel café, un portafolio con informes que había revisado el fin de semana y un café grande que compró en el cafecito de la esquina. Sus tacones repiqueteaban en el piso de mármol mientras cruzaba el vestíbulo, saludando a los guardias con su sonrisa habitual. Entró al elevador de espejos y mientras subía, revisó rápidamente su apariencia. El saco azul marino estaba impecable, la falda de tubo al largo correcto, el maquillaje discreto como siempre. Todo perfecto, excepto por un detalle que había intentado esconder bajo los mechones sueltos de su cabello. El domingo, mientras se arreglaba para una comida familiar, Sofía se distrajo un segundo y se pegó la secadora de pelo demasiado caliente en el cuello. El dolor fue instantáneo, agudo, pero no le dio mucha importancia. Era solo una quemadura superficial, nada grave. Se puso una pomada, pensó que todo estaría bien, pero el lunes por la mañana, al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que tenía una marca rojiza muy visible en el lado del cuello, justo debajo de la oreja derecha. No era enorme, pero se notaba. Sin pensarlo mucho, se dejó algunos mechones de cabello sueltos para cubrir la zona. A fin de cuentas era solo una marquita tonta. Desaparecería pronto. La oficina estaba en silencio cuando entró. La oficina de Ricardo quedaba al fondo del pasillo, separada del resto por una pared de cristal esmerilado que dejaba entrar la luz natural pero conservaba la privacidad. Sofía organizó su escritorio, encendió la computadora y comenzó a preparar los documentos para la primera junta del día. Eran las 7:45 de la mañana. Ricardo llegaría a las 8 en punto, como siempre. Y llegó, puntual como un reloj suizo. Sofía escuchó sus pasos firmes antes de verlo. Ricardo cruzó la oficina con su característica postura erguida, traje gris oscuro perfectamente cortado, corbata azul marino,
maletín de piel en la mano derecha. La saludó con un gesto de cabeza, como todos los días. «Buenos días, Sofía». «Buenos días, señor Garza. Los informes de la auditoría están listos. Los puse en su escritorio». «Perfecto». Entró a su oficina, cerró la puerta y Sofía volvió a su trabajo. Todo absolutamente normal, todo exactamente como debía ser. Pero entonces, 15 minutos después, sonó el teléfono interno. «Sofía, ¿puedes venir, por favor? Necesito revisar unas cifras contigo». Su voz tenía el tono profesional de siempre, pero había algo diferente. Una pequeña vacilación al final de la frase, casi imperceptible. Sofía tomó su tablet y entró a la oficina. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con los ojos fijos en la pantalla de la computadora. Ella se acercó, se paró a su lado para que pudieran ver los mismos datos. Así funcionaba. Ella señalaba inconsistencias, él tomaba decisiones. Todo fluía con una eficiencia quirúrgica. Aquí, en el tercer trimestre, la variación se salió del estándar. ¿Quiere que solicite un análisis más detallado? Ricardo no respondió de inmediato. Sofía sintió su mirada, pero no estaba viendo la pantalla. La estaba viendo a ella, específicamente el lado derecho de su cuello. ¿Estás bien? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. En 3 años trabajando juntos, Ricardo jamás le había hecho una pregunta personal. Jamás había mostrado interés en su vida más allá de las obligaciones profesionales. «Sí, estoy bien. ¿Por qué?» «Esa marca en tu cuello. ¿Te lastimaste?» Sofía se llevó la mano instintivamente al lugar, apartando los mechones de cabello. Esto fue un accidente tonto en casa, nada serio». Hubo un segundo de silencio, un segundo que pareció estirarse para siempre. Los ojos azules de Ricardo estaban fijos en ella, y había algo ahí que Sofía nunca había visto. Algo intenso, perturbador. ¿Qué tipo de accidente? Su voz era más baja, casi un susurro. «Me quemé con la secadora de pelo. Me estaba arreglando y me distraje. Una tontería». Otro silencio. Ricardo desvió la mirada, volvió a la pantalla de la computadora, pero Sofía notó que sus dedos estaban tensos sobre el mouse, la mandíbula apretada. Algo era diferente. «¿Te duele?» «No, ya pasó. Mañana seguro ya ni se ve». «De acuerdo. Puedes pedir el análisis detallado del tercer trimestre. Lo quiero en mi escritorio para el jueves». «Sí, señor». Sofía salió de la oficina con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Eso había sido extraño, muy extraño. Ricardo nunca preguntaba por su salud, nunca la miraba de esa manera. ¿Sería su imaginación? Quizás solo estaba siendo educado, mostrando preocupación como lo haría cualquier jefe. Pero a lo largo de la mañana comenzó a darse cuenta de que no era su imaginación. Ricardo la llamó a su oficina 3 veces más, todas con pretextos profesionales perfectamente plausibles. Revisar un contrato, verificar un cronograma, discutir la agenda de una junta. Pero en todas las ocasiones, Sofía sintió que la mirada de él se detenía en esa maldita marca del cuello. Y en todas las ocasiones, él hacía una pregunta que no tenía nada que ver con el trabajo. ¿Tienes planes para el fin de semana? Hace mucho que no tomas vacaciones. ¿Estás pensando en viajar? ¿Vives sola? Preguntas aparentemente inocentes, hechas con el mismo tono profesional de siempre, pero que dejaban a Sofía confundida. ¿Qué estaba pasando? A la hora de la comida se encontró con Mariana en el café de la planta baja. Mariana trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos. Tenía 35 años. Una forma maternal de cuidar a la gente, y era la mejor amiga que Sofía había hecho en esa empresa. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, lejos de oídos curiosos. «Sophie, andas rara hoy. ¿Pasó algo?» Sofía miró a su alrededor, se aseguró de que nadie estuviera prestando atención, y entonces le contó. La marca en el cuello, las preguntas extrañas de Ricardo, las miradas intensas. Mariana escuchó todo con atención, y cuando Sofía terminó, había un brillo divertido en los ojos de su amiga. «Por Dios,
Sofía, ¿no te das cuenta? ¿Cuenta de qué? Se puso celoso. Sofía casi se ahoga con el jugo de naranja. ¿Qué? Mariana, estás loca. Estamos hablando de Ricardo Garza, el hombre más frío y controlado que conozco. No tiene sentimientos. Es como un robot sofisticado. Mariana sonrió. Los robots no preguntan por marcas en el cuello. Los robots no quieren saber si vives sola. Amiga, ese hombre pensó que andabas con alguien y le molestó. Eso es ridículo. ¿Ah, sí? Entonces explícame por qué en 3 años nunca te ha hecho una pregunta personal y hoy te hizo 5. Sofía se quedó en silencio. No podía ser. Simplemente no podía. Ricardo Garza era su jefe, un hombre poderoso, rico, inaccesible. Ella era solo la asistente. Competente, sí, pero aún así, solo la asistente. La idea de que él pudiera sentir algo por ella era absurda. Pero entonces recordó la forma en que él había mirado la marca, el tono de voz diferente, la tensión en sus dedos. Creo que estás alucinando, Mari. Probablemente solo estaba siendo amable. Si tú lo dices, pero ponte abusada. Porque si tengo razón, las cosas se van a poner mucho más interesantes por aquí. Sofía regresó a la oficina tratando de olvidar la conversación, pero no pudo. Durante toda la tarde estuvo hiperconsciente de cada movimiento de Ricardo, y mientras más observaba, más notaba pequeños detalles que nunca antes había visto. La manera en que él desviaba la mirada rápidamente cuando ella lo cachaba viéndola. La forma en que su voz se volvía ligeramente más suave cuando se dirigía a ella. El modo en que encontraba pretextos para llamarla a su oficina, incluso cuando no era realmente necesario. Y la marca en el cuello. No podía dejar de mirar esa marca. El martes, Sofía hizo una prueba. A propósito, se dejó el cabello completamente suelto, cubriendo la marca por completo. Cuando llegó a la oficina, Ricardo la saludó normalmente y no hizo ninguna pregunta extraña. Se comportó exactamente como siempre, profesional, directo, eficiente. El miércoles, se recogió el cabello en un chongo elegante, dejando el cuello completamente a la vista. La marca ya casi desaparecía, solo se veía un ligero enrojecimiento. Ricardo la vio cuando entró, y Sofía juró que vio cómo las manos de él se cerraban en puños sobre el escritorio. Sofía, necesito que canceles mi junta de las 4. Y después, ven a mi oficina, tenemos que hablar. El día se arrastró como miel. Sofía intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente no dejaba de especular. ¿Por qué quería hablar? ¿Sería algo del trabajo? ¿O sería...? A las 4:15, tocó a la puerta de su oficina. Adelante. Ricardo estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad allá abajo, las manos en los bolsillos del pantalón, la postura tensa. No se volteó cuando ella entró. Siéntate, por favor. Sofía se sentó en uno de los sillones frente al escritorio. El silencio era pesado, casi palpable. Finalmente, Ricardo se giró y la encaró. Sofía, voy a ser directo porque no sé ser de otra forma. En los últimos días he notado que he estado haciendo preguntas inadecuadas, invadiendo tu privacidad de una manera que no corresponde a nuestra relación profesional. Quiero disculparme por eso. Ella no esperaba eso. Señor Garza, no tiene que disculparse. No me molestó. Debería, porque no fue profesional de mi parte. Dio unos pasos hacia ella. Se detuvo a medio camino, como si estuviera luchando contra algún impulso. Esa marca en tu cuello, me molestó. Y no debería. No es de mi incumbencia. Tu vida personal no es de mi incumbencia. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Mariana tenía razón, completamente. ¿Por qué le molestó? La pregunta salió antes de que pudiera pensarlo mejor. Ricardo la miró, y por primera vez, Sofía vio algo más allá de la frialdad habitual en esos ojos azules. Vio incertidumbre, vulnerabilidad, deseo. Porque la idea de que alguien... No terminó la frase. Solo negó con la cabeza, frustrado consigo mismo. Disculpa, esto está completamente fuera de lugar. Volvamos al trabajo. Pero Sofía no podía dejarlo así.
Algo dentro de ella, una curiosidad peligrosa, una chispa de algo que no sabía definir, la hizo insistir. La marca fue de la secadora, no hay nadie. ¿Por qué estaba diciendo eso? ¿Por qué estaba aclarando? No le debía nada, no necesitaba explicar, pero quería. Ricardo cerró los ojos por un segundo. Cuando los abrió había algo diferente ahí, un alivio tan intenso que era casi tangible. Qué bueno. 2 palabras. Solo 2 palabras, dichas en un tono tan bajo que Sofía apenas las escuchó. Pero fueron suficientes para cambiarlo todo, porque en ese momento, en esa oficina silenciosa en el piso 23, con la Ciudad de México pulsando afuera y el sol comenzando a ponerse detrás de los edificios, Sofía entendió. Ricardo Garza, el hombre de hielo, el ejecutivo impenetrable, sentía algo por ella. Algo con lo que él mismo no sabía cómo lidiar. Algo que lo asustaba tanto como la atraía. Y lo más perturbador de todo, ella también lo sentía. ¿Qué pasaría ahora? Sofía no lo sabía. Pero mientras regresaba a su escritorio, mientras fingía trabajar en los informes que no podía procesar realmente, mientras sentía el peso de la mirada de Ricardo a través del cristal esmerilado, supo que nada volvería a ser como antes. Esa marca ridícula, ese accidente tonto, había abierto una puerta que quizás sería imposible cerrar. Y la pregunta que resonaba en su mente, persistente y aterradora, era: ¿realmente quería cerrar esa puerta? ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Los días siguientes fueron una danza peligrosa. Sofía y Ricardo mantenían la fachada profesional durante las juntas, los informes, las decisiones empresariales. Pero había algo en el aire, una corriente eléctrica invisible que recorría el espacio entre ellos cada vez que se quedaban solos. Una mirada que duraba 2 segundos de más. Una voz que se volvía ligeramente más suave. Una cercanía física que no era necesaria pero de la que ninguno de los dos se alejaba. Sofía descubrió algo sobre sí misma en esos días. Descubrió que tenía un lado que nunca había conocido. Un lado al que le gustaba el poder que ejercía sobre ese hombre aparentemente inquebrantable. Un lado que quería probar los límites, provocar, ver hasta dónde podría mantener el control. Y Ricardo, por su parte, estaba perdiendo la batalla consigo mismo. Comenzó de forma sutil. Empezó a pedirle que se quedara después del horario de trabajo para revisar documentos. Nunca era realmente urgente, pero siempre había un pretexto plausible. Sofía aceptaba, se sentaba a su lado, y durante esas horas silenciosas, con la oficina vacía y la ciudad iluminada afuera, el aire se volvía tan denso que apenas podía respirar. En una de esas noches, mientras analizaban un contrato complejo, Ricardo hizo una observación sobre una cláusula y Sofía no estuvo de acuerdo. No de forma agresiva, sino con argumentos sólidos. Él se detuvo. La miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más intenso. «¿No tienes miedo de contradecirme?» No era una pregunta, era una constatación. ¿Debería? Ricardo sonrió. Fue la primera vez que Sofía lo vio sonreír de verdad. No esa sonrisa educada y fría que usaba en las juntas. Una sonrisa genuina que iluminó sus ojos azules y transformó por completo su rostro. No. Y es exactamente por eso que estás aquí. El comentario quedó suspendido en el aire, cargado de significados que iban mucho más allá de lo profesional. Sofía sintió que el corazón se le disparaba. Fue en esa época que Daniel Ramírez entró a la empresa. Daniel tenía 26 años, era un analista financiero recién contratado, venía de una de las consultorías más grandes del país y tenía un currículum impresionante. Alto, de sonrisa fácil, cabello castaño siempre despeinado de forma encantadora y un aire relajado que contrastaba con la seriedad del ambiente, causó impacto desde el primer día. Y no tardó nada en fijarse en Sofía. Ella estaba en la cocineta, preparándose un café, cuando él apareció. Chocó con ella sin querer, se disculpó con una sonrisa y luego se quedó mirándola como si hubiera visto algo fascinante. «Tú eres Sofía, ¿verdad?», la asistente del gran Ricardo Garza.
La misma. Y tú debes ser Daniel. Bienvenido a Garza y Asociados. Gracias. Está siendo toda una experiencia. Todos aquí son tan serios, menos tú. Tú pareces real. Sofía se rió. Real. Hacía tiempo que alguien la describía así. No te dejes engañar. Puedo ser muy seria cuando se necesita. Me lo imagino. Pero algo me dice que también sabes divertirte cuando nadie está viendo. Era coqueteo, descarado, abierto, sin rodeos. Y a Sofía, que estaba acostumbrada a la tensión silenciosa y no resuelta con Ricardo, le pareció refrescante. Respondió con una sonrisa. Quizás lo descubras. Y fue en ese preciso momento que Ricardo salió de su oficina y los vio a los dos en la cocineta. Sofía notó el cambio inmediato en su expresión. La mandíbula se le tensó, los ojos se le oscurecieron y cruzó el pasillo con pasos firmes. Sofía, te necesito en mi oficina. Ahora. El tono era cortante. Daniel percibió la tensión y se alejó discretamente. Sofía siguió a Ricardo y en cuanto la puerta se cerró, él se volteó hacia ella. ¿Quién es ese? Daniel Ramírez, el nuevo analista financiero. Usted firmó su contratación la semana pasada. Ricardo se quedó en silencio por un momento. Las manos en las caderas, la mirada fija en la ventana. Aléjate de él. La orden tomó a Sofía completamente por sorpresa. ¿Cómo dice? He oído sobre su reputación en la empresa anterior. Es el tipo de hombre que... Solo aléjate. Sofía sintió una oleada de irritación y también de algo parecido a la satisfacción. Estaba celoso. Celos reales, palpables, innegables. Con todo respeto, señor Garza, mi vida personal no es de su incumbencia. Fue la primera vez que lo desafió directamente. Ricardo se giró y la mirada que le dirigió era pura intensidad. ¿No lo es? No. Se quedaron mirándose y Sofía vio la lucha interna reflejada en sus ojos. Las ganas de decir algo, de hacer algo, pero la rigidez que se lo impedía. Finalmente desvió la mirada. Tienes razón. Disculpa. Fue inapropiado, pero no parecía ni un poco arrepentido. A partir de ese día, Daniel comenzó a aparecer con frecuencia, siempre con algún pretexto profesional. Necesitaba una información, tenía una duda sobre un proceso, quería su opinión sobre un informe. Y Sofía, que no era ingenua, sabía exactamente lo que estaba pasando. Él estaba interesado, y ella, movida por una mezcla de curiosidad y un deseo peligroso de provocar a Ricardo, no lo desanimaba. Comían juntos a veces. Daniel la hacía reír con historias absurdas sobre sus trabajos anteriores, sobre sus viajes, sobre su familia en Querétaro. Era ligero, fácil, sin complicaciones, el opuesto completo de la tensión sofocante que sentía cada vez que estaba cerca de Ricardo. Y Ricardo se daba cuenta de todo. Sofía lo veía en sus ojos, en la forma en que se tensaba cuando ella regresaba de la comida sonriendo, en la manera en que aumentaba su carga de trabajo sin necesidad real. Juntas de última hora, informes urgentes, tareas que debían hacerse después del horario de oficina. Mariana le advirtió a Sofía más de una vez: «Estás jugando con fuego, amiga, y te vas a terminar quemando». Estaban en el baño de mujeres, retocándose el maquillaje antes de una junta importante. Sofía miró a su amiga a través del espejo. «No estoy haciendo nada malo, Mari. Daniel es buena onda, platicamos, solo eso». «¿Y Ricardo, crees que él se cree eso? Lo que Ricardo piense no importa». «Mentira». Sofía suspiró. Mariana siempre lograba ver a través de ella. «Bueno, quizás importe un poco, pero ¿qué puedo hacer? Él nunca va a admitir que siente algo. Es demasiado orgulloso, demasiado controlado. Y yo no voy a quedarme esperando para siempre por algo que quizás ni siquiera existe». Mariana tocó el hombro de su amiga con cariño. «Solo ten cuidado. Hombres como Ricardo no pierden el control fácilmente. Pero cuando lo pierden, puede ser devastador». Sofía no sabía cuán proféticas eran esas palabras. La explosión ocurrió un viernes por la noche. La empresa estaba organizando un evento de networking en un hotel de lujo en Polanco. Todos los ejecutivos estarían presentes, y Sofía,
Como asistente de Ricardo, obviamente tenía que ir. Se arregló con esmero. Un vestido negro elegante que realzaba sus curvas sin ser vulgar. Tacones altos, el cabello suelto en ondas suaves, maquillaje impecable. Cuando llegó al salón, atrajo varias miradas, incluida la de Ricardo. Él estaba cerca de la barra, conversando con inversionistas, pero cuando Sofía entró, sintió su mirada fija en ella como un láser. Cruzó el salón, saludó a algunas personas, tomó una copa de champaña, y entonces Daniel apareció a su lado. «¡Wow! Estás hermosa». «Gracias. Tú también te ves bien». Y era verdad. Traje azul marino, corbata aflojada a propósito, esa sonrisa despreocupada que era su marca registrada. «¿Quieres bailar?» Sofía dudó. Había una pequeña pista de baile en el centro del salón, donde algunas parejas ya se movían al son de una música suave. Sus ojos buscaron a Ricardo automáticamente. Él la estaba mirando directamente, y la expresión en su rostro era de pura advertencia. Algo dentro de Sofía se rebeló. ¿Por qué tenía que privarse? ¿Por qué tenía que esperar a un hombre que no tenía el valor de asumir lo que sentía? «Me encantaría». Fueron a la pista de baile. Daniel la acercó, no de forma invasiva, pero lo suficiente para que ella sintiera el calor de su cuerpo. La música era lenta, romántica. Se movieron en sincronía, y Sofía intentó concentrarse en el momento, en la música, en cualquier cosa que no fuera la sensación de los ojos de Ricardo quemándole la espalda. «Sabes que el jefe te está mirando como si quisiera matarme, ¿verdad?», susurró Daniel en su oído con clara diversión en la voz. «¿En serio?», fingió sorpresa Sofía. «Desde que pisamos la pista. Si las miradas mataran, ya estaría en el suelo». Sofía giró ligeramente la cabeza y se encontró con los ojos de Ricardo. Ya no estaba conversando con nadie. Estaba parado junto a la ventana, la copa de whisky en la mano, totalmente enfocado en ella. Y la intensidad en esa mirada era tan poderosa que Sofía sintió un escalofrío recorrerle toda la espina dorsal. La música terminó. Daniel le agradeció por el baile y Sofía fue al baño para recomponerse. Cuando regresó, Ricardo la estaba esperando en el pasillo. «Necesitamos hablar». No era una petición, era una orden. La guió hacia uno de los salones privados, vacíos a esa hora. Cerró la puerta. «¿Qué crees que estás haciendo?». Su voz era baja, peligrosamente tranquila. «Bailando. Es un evento social. La gente baila». «¿Con él?». «Con Daniel, sí. ¿Cuál es el problema?». «¿Cuál es el problema, Sofía? Yo…». Se detuvo. Se pasó la mano por el cabello en un gesto de frustración que ella nunca le había visto. Toda esa compostura, todo ese control, estaba empezando a resquebrajarse. «No puedes hacer esto». «¿Hacer qué? ¿Bailar? ¿Platicar? ¿Sonreír?». «Dime, Ricardo, ¿qué es exactamente lo que no puedo hacer?». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Y el efecto fue inmediato. Él dio 2 pasos hacia ella, y de repente estaban tan cerca que Sofía podía oler su perfume, ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos azules, sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Tú sabes exactamente lo que no puedes hacer. Sabes lo que me estás haciendo. Lo sabes desde ese primer día, desde esa maldita marca en el cuello». Su voz estaba ronca, cargada de emoción cruda. «¿Y qué te estoy haciendo?», susurró Sofía desafiándolo con la mirada, «volviéndome loco». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Sofía podía oír su propio corazón latiendo, podía ver el pecho de Ricardo subiendo y bajando con respiraciones pesadas. Estaba luchando consigo mismo, ella lo veía claramente, luchando contra lo que quería y lo que creía que debía hacer. «Entonces dilo». Su susurro fue casi inaudible. «¿Decir qué?». «Lo que quieres». Ricardo cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, Sofía vio algo ahí que la asustó y la fascinó al mismo tiempo. Deseo, puro, intenso, innegable. «Te quiero a ti. Te quiero de una forma que no debería, de una forma que va en contra de todo lo que siempre he creído sobre el profesionalismo, sobre los límites, sobre el control.
y me está matando. La confesión quedó suspendida entre ellos. Sofía apenas podía respirar. Todas las semanas de tensión, de juegos de provocaciones culminaron en ese momento. Ahí estaba él, el hombre de hielo completamente derretido ante ella. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con esto? No lo sé, solo sé que ya no aguanto más fingir que no siento nada. No aguanto más verte con él, oírte reír con él, imaginar... Su voz se quebró. Sofía dio un paso adelante, cerrando la mínima distancia que aún lo separaba. No hay nada con Daniel. Nunca lo hubo. Siempre fuiste tú. Y entonces Ricardo perdió. Perdió por completo. La jaló hacia él, las manos firmes en su cintura, y la besó. Fue un beso diferente a todo lo que Sofía había experimentado. No fue tierno ni delicado. Fue desesperado, hambriento, como si hubiera guardado eso por demasiado tiempo y finalmente pudiera liberarlo. Sus manos subieron por la espalda de ella, se enredaron en su cabello, jalaron su cabeza hacia atrás para profundizar el beso. Sofía respondió con la misma intensidad, aferrándose a sus hombros, sintiendo todo su cuerpo vibrar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Ricardo apoyó su frente en la de ella, con los ojos cerrados. Esto lo cambia todo. Lo sé. ¿Y estás segura? Porque una vez que crucemos, esta línea no hay vuelta atrás. Sofía sonrió. Le tocó el rostro con las manos. Yo crucé esa línea en el momento en que preguntaste por la marca de la secadora. Solo estaba esperando que tuvieras el valor de cruzarla también. Regresaron al evento por separado, manteniendo las apariencias, pero algo fundamental había cambiado, y en los días siguientes, Sofía descubriría que ese beso, esa confesión, era solo el comienzo de algo mucho más complicado de lo que podría haber imaginado. Porque el mundo no deja de girar cuando te enamoras, y a veces lo que más quieres es exactamente lo que el mundo entero parece conspirar para quitarte. Vivir en dos mundos paralelos era más difícil de lo que Sofía había imaginado. Durante el día, en la oficina, eran profesionales ejemplares. Ricardo daba órdenes, ella ejecutaba con eficiencia. Juntas, informes, decisiones empresariales, todo absolutamente correcto, dentro de los estándares. Nadie sospechaba nada. Pero por la noche, cuando el edificio se vaciaba y se quedaban solos, la máscara caía. Ricardo la jalaba a su oficina, cerraba la puerta con seguro, y por unas horas preciosas no eran jefe y asistente. Eran solo un hombre y una mujer completamente consumidos el uno por el otro. Conversaban por horas. Él le contaba sobre la soledad de estar en la cima, sobre cómo había construido una fortaleza emocional a su alrededor después de haber sido traicionado en relaciones anteriores. Ella hablaba de sus sueños, sus miedos, de cómo siempre se había sentido invisible hasta que él realmente la vio. Y se besaban. Mucho. Cada beso era un descubrimiento, una entrega, un riesgo asumido. Pero la realidad siempre tocaba a la puerta. Fueron 3 semanas viviendo en ese limbo, 3 semanas de mensajes borrados, miradas robadas, encuentros secretos, 3 semanas en las que Sofía se despertaba sonriendo y se dormía con el corazón acelerado. 3 semanas en las que Ricardo se sorprendía a sí mismo mirándola durante las juntas y olvidando por completo lo que estaba diciendo. Hasta que Elena Montes regresó. Elena era una leyenda en la empresa. A sus 38 años, era socia de uno de los despachos de abogados corporativos más grandes de la Ciudad de México y tenía un historial complicado con Ricardo. Se habían involucrado años atrás, un romance intenso que terminó mal cuando ella descubrió que para él era solo algo físico, mientras que ella quería más. Elena había salido de escena con elegancia, pero todo el mundo sabía que nunca lo había superado por completo. Y ahora estaba de vuelta como representante legal de una empresa socia en una fusión importante. Sofía la vio por primera vez un lunes por la mañana. Alta rubia, vestido blanco impecable, tacones altísimos, una presencia que dominaba cualquier ambiente. Cruzó la oficina como si fuera la dueña del lugar,
Saludó a algunas personas, y entonces sus ojos se encontraron con los de Ricardo. La sonrisa que le dedicó fue de pura satisfacción. Ricardo, ¿cuánto tiempo? Elena. La voz de No me sientes. Él era controlada, pero Sofía, que había aprendido a leer cada matiz, percibió la tensión. Supe que finalmente aceptaste la fusión con Andrade Corp. Inteligente. Yo los estaré representando en las negociaciones. Será como en los viejos tiempos, trabajando juntos. Le tocó el brazo de forma casual, demasiado íntima para ser solo profesional. Sofía sintió una punzada de celos tan fuerte que la sorprendió. Será estrictamente profesional, Elena. Claro, estrictamente profesional. Pero la forma en que lo dijo, con esa sonrisa de complicidad, dejó claro que no lo creía. Las negociaciones comenzaron al día siguiente. Elena estaba siempre presente, siempre impecable, siempre encontrando pretextos para estar cerca de Ricardo. Y era buena. Sofía tenía que admitirlo. Inteligente, articulada, conocía a Ricardo lo suficiente como para saber exactamente cómo provocarlo de forma sutil, y se daba cuenta de todo. Una tarde, cuando Sofía entró a la sala de juntas para entregar unos documentos, Elena la estudió con ojos agudos. ¿Tú eres su nueva asistente? Sí, Sofía Hernández. Elena Montes. Se dieron la mano. El apretón de Elena fue firme, casi doloroso. Ricardo siempre ha tenido buen gusto para elegir asistentes. Competencia y belleza. Una combinación peligrosa. Sofía no mordió el anzuelo. Solo sonrió educadamente y se fue. Pero sabía que Elena sospechaba algo. Las cosas se complicaron más cuando Elena comenzó a programar reuniones fuera de la oficina, cenas para discutir cláusulas del contrato, comidas para alinear estrategias. Siempre solo ella y Ricardo, y aunque él siempre le avisaba a Sofía antes, siempre le aseguraba que era solo trabajo, ella no podía evitar la inseguridad. Mariana se dio cuenta de inmediato. La víbora regresó. Estaban en la cocineta, como siempre, ese pequeño refugio donde podían hablar libremente. ¿Quién? Elena. Ya la vi mirándole a Ricardo de esa forma. Y peor, mirándote a ti con esa sonrisita de yo no fui. Sofía suspiró. Es solo una abogada haciendo su trabajo. Amiga, esa mujer no hace nada por casualidad. Lo quiere de vuelta y va a usar todas las mañas que pueda. No lo va a conseguir. Sofía intentó sonar segura, pero por dentro estaba llena de dudas. Ricardo y Elena tenían una historia, tenían algo que ella y Ricardo apenas estaban construyendo. ¿Y si él decidía que era más fácil volver con alguien de su mismo nivel social? ¿Alguien que entendía su mundo? Como si leyera sus pensamientos, Mariana le tocó la mano. Sophie, la forma en que ese hombre te mira no es de alguien que quiere a otra persona, es de alguien completamente perdido, completamente enamorado. Enamorado. La palabra resonó en la mente de Sofía. Nunca habían usado esa palabra. Nunca habían definido exactamente lo que eran el uno para el otro. Solo sabían que era intenso, real, imposible de ignorar. Esa noche, Sofía se quedó trabajando hasta tarde, o al menos eso se decía a sí misma. En realidad, estaba esperando que Ricardo regresara de su cena con Elena. Cuando finalmente llegó, cerca de las 10, ella estaba en su oficina fingiendo revisar unos contratos. ¿Todavía aquí? Su voz sonaba cansada. Tenía unas cosas que terminar. ¿Cómo estuvo la cena? Productiva. Cerramos los últimos detalles de la fusión. Se quitó el saco, aflojó la corbata, y Sofía vio algo en él. Frustración, tensión. ¿Elena intentó algo? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Ricardo la miró, y entonces hizo algo que la sorprendió. Se sentó en su silla, jaló a Sofía para que se sentara en sus piernas y la abrazó con fuerza. Lo intentó. Dejó claro que sigue interesada, que podría ser bueno para los dos, profesional y personalmente, que somos del mismo mundo. Sofía se puso rígida en sus brazos. ¿Y qué le dijiste? Ricardo la apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Que ya encontré a alguien que vale más que cualquier fusión empresarial. Alguien que me hace querer ser más que solo un hombre de negocios exitoso.
alguien que me hace sentir vivo. El corazón de Sofía se derritió, le tocó el rostro, pasó los dedos por su cabello siempre tan perfectamente peinado. «Te amo, Ricardo». Fue la primera vez que lo dijo. Las palabras salieron de forma natural, inevitable, y cuando vio que los ojos de él se llenaban de una emoción tan intensa que era casi dolorosa, supo que había hecho lo correcto. «Yo también te amo, más de lo que pensé que era posible amar a alguien». Se besaron, y esa vez fue diferente. No era desesperación ni urgencia. Era una promesa, era un compromiso, era amor real y profundo. Pero el universo parece tener un sentido del humor cruel, porque en ese preciso momento la puerta se abrió, y ahí estaba Daniel, congelado en la entrada, con los ojos como platos, siendo testigo de algo que no debería haber visto. Disculpen, olvidé mi celular y... No terminó. Solo tomó el aparato de la mesa de juntas y salió rápidamente, pero el daño estaba hecho. Ricardo y Sofía se separaron de inmediato. El pánico era palpable. Daniel era conocido por ser chismoso. Si le contaba a alguien, e inevitablemente lo haría, sería el fin. Recursos humanos tendría que intervenir. Había políticas claras sobre relaciones entre superiores y subordinados. Como mínimo, Sofía tendría que ser transferida. En el peor de los casos, ambos podrían enfrentar consecuencias serias. «Voy a hablar con él». Ricardo ya se estaba levantando, pero Sofía lo detuvo. «No, va a ser peor. Déjame intentarlo a mí». Sofía encontró a Daniel en el estacionamiento. Estaba recargado en su coche, claramente afectado. «Daniel, espera». Él se volteó, y la expresión en su rostro era de dolor mezclado con rabia. «Así que era eso, todo este tiempo. Por eso nunca me diste una oportunidad de verdad. Porque te estabas acostando con el jefe. No es así. Entonces, ¿cómo es, Sofía? Explícame. Explícame cómo eso es ético. Cómo eso está bien. No lo planeé, sucedió. Y sí, sé que es complicado, pero es real». Daniel se rió, pero fue una risa amarga, real. «¿Crees que él va a dar la cara por esto? ¿Crees que un tipo como Ricardo Garza va a destruir su reputación por una asistente?» La palabra salió como una bofetada. Sofía sintió el dolor, pero mantuvo la compostura. «No es de tu incumbencia, Daniel, y te estoy pidiendo como amiga que no le cuentes a nadie, por favor». Él la miró fijamente por un largo momento. Luego negó con la cabeza. «No voy a decir nada, pero no por ti, ni por él. Me voy a quedar callado porque no quiero meterme en esa bronca. Pero están jugando con fuego. Y cuando explote, porque va a explotar, no digan que no se los advertí». Se subió a su coche y se fue, dejando a Sofía sola en el estacionamiento vacío. Cuando regresó a la oficina, Ricardo estaba en la ventana, mirando la ciudad. Sofía le contó sobre la conversación. Él escuchó en silencio. «Tiene razón». La voz de Ricardo era baja. «¿Sobre qué?» «Sobre todo. Esto va a explotar, y cuando explote, tú vas a sufrir más que yo. La gente te va a juzgar, van a decir que te aprovechaste de la posición. Van a destruir tu reputación». Sofía se acercó a él, lo obligó a mirarla. «¿Y crees que me importa?» «Ricardo, yo sabía los riesgos desde el principio. Yo elegí esto, te elegí a ti. Pero no puedo pedirte que arriesgues todo. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo». Se quedaron ahí, abrazados, mientras la Ciudad de México brillaba allá abajo. Y por primera vez, Sofía sintió que no era solo amor lo que los unía. Era una decisión consciente de luchar por lo que sentían, sin importar el costo. Pero el costo llegaría más rápido de lo que imaginaban. Elena se enteró. Sofía nunca supo exactamente cómo, pero a la semana siguiente, durante una junta, la abogada hizo un comentario aparentemente inocente sobre lo importante que era mantener las relaciones profesionales separadas de las personales, y la forma en que miró a Sofía dejó claro que lo sabía. Y si Elena lo sabía, era cuestión de tiempo para que otros también lo supieran.
Los rumores comenzaron sutiles, miradas diferentes de los colegas, conversaciones que se detenían cuando Sofía se acercaba, una tensión en el aire que antes no existía, y entonces Recursos Humanos llamó a Sofía a una reunión. Carla Mendoza, la directora de Recursos Humanos, era una mujer de 50 años, seria y profesional. Le pidió a Sofía que se sentara y fue directa al grano. Sofía, han llegado a mi conocimiento algunos rumores sobre una posible relación inapropiada entre tú y el señor Garza. Necesito que seas honesta conmigo. ¿Está pasando algo? Sofía sintió que el mundo se le venía encima. Podía mentir, podía negarlo todo, pero algo dentro de ella se rebeló contra la idea de esconderse, de avergonzarse de lo que sentía. Sí, está pasando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carla suspiró, se quitó los lentes, se pasó la mano por el rostro. Sofía, ¿entiendes que esto va en contra de nuestra política de relaciones en el lugar de trabajo, especialmente entre un superior y su subordinada? Lo entiendo, pero no lo planeamos. Simplemente sucedió. Eso no cambia el hecho de que hay un grave conflicto de intereses. Voy a tener que hablar con el señor Garza también. Y luego tendremos que tomar algunas decisiones sobre cómo proceder. Puedo ser transferida. Puedo trabajar en otro departamento. Solo no nos pida que terminemos. La vulnerabilidad en la voz de Sofía era palpable. Carla la miró con algo cercano a la simpatía. Haré lo que pueda, pero no puedo prometer nada. Sofía salió de la oficina de RH con las piernas temblando. Cuando llegó a su escritorio, Ricardo la estaba esperando. Su mirada era una pregunta silenciosa. Ella solo negó con la cabeza y él entendió. Estaban en problemas serios. Y la pregunta que flotaba en el aire era, ¿su amor era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que estaba por venir? La junta con RH fue programada para el siguiente viernes. Ricardo y Sofía, convocados por separado, tendrían que dar sus versiones de los hechos. Y entonces la dirección tomaría una decisión. La semana previa a ese encuentro fue una de las más difíciles que Sofía había vivido. En la oficina, la tensión era casi insoportable. Todo el mundo lo sabía. Las miradas, los susurros, los silencios cuando ella pasaba. Algunos colegas la evitaban, otros le mostraban un apoyo discreto. Mariana estuvo a su lado todo el tiempo, como una guardiana feroz. Deja que hablen, no hiciste nada malo, te enamoraste. Eso no es un crimen. Pero parece que sí lo es. La voz de Sofía estaba cansada. Elena, por su parte, parecía divertirse con el caos. Hacía comentarios sutiles durante las juntas, siempre con esa sonrisa venenosa. Una tarde, ella y Sofía se quedaron solas en el elevador. «Sabes, Sofía, admiro tu valentía. ¿O sería ingenuidad? Pensar que un hombre como Ricardo te va a elegir a ti en lugar de a su carrera». Sofía la encaró. «No lo conoces tan bien como crees». «¿No? Lo conocí cuando todavía se estaba construyendo. Vi de lo que es capaz para proteger su imperio. Y tú, querida, eres un riesgo para ese imperio». Las puertas del elevador se abrieron y Elena salió, dejando sus palabras envenenadas en el aire. Esa noche, Sofía y Ricardo hablaron durante horas en el departamento de ella. Era la primera vez que él estaba ahí, y la intimidad del espacio lo hizo todo aún más real. «¿Y si me despiden?» Sofía estaba acurrucada en el sofá, abrazando sus rodillas. Ricardo se sentó a su lado, la acercó. «Entonces encontraremos otra solución. Puedes trabajar en otra empresa, una aún mejor. Puedo ayudarte con eso. No quiero tu ayuda de esa forma. Quiero conseguir las cosas por mi propio mérito». «Y lo haces. Sofía, eres brillante. Cualquier empresa te querría. Pero no se trata de eso. Se trata de que nuestra felicidad depende de la aprobación de otras personas. Se trata de tener que escondernos como si estuviéramos haciendo algo vergonzoso». Ricardo se quedó en silencio, y Sofía vio la lucha interna en sus ojos. «¿Te arrepientes?» Su pregunta estaba cargada de miedo. «No, nunca. Pero estoy cansada de sentirme así.
cansada de tener miedo, cansada de esconderme. Entonces no nos escondamos más. Sofía lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Vamos a asumirlo públicamente. Vamos a la junta del viernes y decimos la verdad. Que estamos juntos, que es serio, que vamos a encontrar una forma de que esto funcione sin comprometer a la empresa. ¿Y si no nos dejan? Entonces me voy yo. Las palabras cayeron como una bomba. Sofía se apartó, mirándolo fijamente. No puedes hacer eso. La empresa es tu vida. Tú eres mi vida ahora. La intensidad con la que lo dijo hizo que los ojos de Sofía se llenaran de lágrimas. Ricardo, tú construiste todo esto. No puedes simplemente tirarlo a la basura por mí. No es por ti. Es por nosotros. Y si tengo que elegir entre un edificio lleno de dinero y tú, te elijo a ti. Siempre. Se besaron y Sofía sintió que todas sus defensas se derrumbaban. Ese hombre imposible, estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ella. Pero ella no iba a dejarlo. El jueves, Sofía hizo algo que nunca imaginó que sería capaz de hacer. Programó una reunión con la dirección, sin avisarle a Ricardo, sin avisarle a nadie, y cuando entró a esa sala de juntas, con 5 de los principales ejecutivos de la empresa, mirándola con expresiones que variaban entre la curiosidad y la desaprobación, respiró hondo y habló. Sé que todos están enterados sobre lo mío con Ricardo, y sé que mañana tendremos una reunión oficial sobre esto, pero quería hablar con ustedes antes. No había preparado un discurso, simplemente dejó que las palabras fluyeran de su corazón. Me enamoré de mi jefe. No lo planeé, no lo manipulé, no lo usé para obtener ventajas. Simplemente sucedió. Y sé que va en contra de las políticas de la empresa. Sé que crea conflictos, pero también sé que lo que sentimos es real. Es verdadero. Es el tipo de cosa que la gente pasa toda su vida buscando. Hizo una pausa, mirándolos a cada uno a los ojos. Estoy aquí para decirles que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para resolver esto de la forma correcta. Puedo ser transferida a otro departamento. Puedo trabajar en otro piso. Puedo incluso irme de la empresa, si es necesario. Pero no voy a disculparme por amar, y no voy a dejar que destruyan a Ricardo por esto. Es uno de los mejores hombres que conozco, y si alguien tiene que pagar por esta situación, que sea yo. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Ricardo Torres, el director de finanzas, un hombre de 60 años que siempre había sido justo con ella, habló. Sofía, tu honestidad es admirable, y tu disposición para proteger a Ricardo también. Pero, ¿él sabe que estás aquí? No, y probablemente se va a enfurecer cuando se entere. Ricardo sonrió ligeramente. Probablemente. Mira, vamos a discutir esto internamente, pero quiero que sepas que tu integridad al manejar esta situación no ha pasado desapercibida. Sofía salió de la reunión temblando. Había hecho todo lo que podía. Ahora era cuestión de esperar. Cuando Ricardo se enteró, su reacción fue exactamente la que ella esperaba. ¿Qué hiciste, qué? Estaban en su oficina, con las puertas cerradas. Estaba visiblemente furioso y preocupado al mismo tiempo. Me adelanté. Hablé con ellos antes de que pudieran crucificarte. Sofía, no necesito que me protejas, y yo no necesito que sacrifiques todo por mí. Ricardo, tú construiste esto con sangre, sudor y lágrimas. No voy a dejar que lo tires por mi culpa. Por nuestra culpa. La jaló hacia él, y la rabia se transformó en ternura. Eres imposible, terca, demasiado valiente para tu propio bien. Aprendí del mejor. Se rieron y en ese momento, a pesar de toda la incertidumbre, Sofía sintió paz. No importaba lo que pasara, lo enfrentarían, juntos. La junta del viernes fue tensa. Carla de RH expuso la situación, habló sobre las políticas de la empresa, sobre los precedentes que esto podría sentar. Ricardo defendió su relación con una pasión que sorprendió a todos. Habló de integridad, de amor verdadero, de cómo estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que funcionara dentro de las reglas de la empresa. Y entonces Ricardo Torres habló. Hemos discutido mucho sobre esto, y llegamos a una conclusión. Sofía,
Serás transferida al Departamento de Expansión Internacional. Es un ascenso, con un aumento de sueldo correspondiente. Le reportarás directamente a mí. Ya no a Ricardo. Eso resuelve el conflicto de intereses inmediato. Sofía sintió que el corazón se le disparaba. Un ascenso, no un castigo, sino un ascenso. Y en cuanto a la relación en sí, la pregunta de Ricardo era cautelosa. Oficialmente, no podemos aprobar relaciones entre ejecutivos y sus subordinados directos, pero ustedes ya no serán subordinados directos. Lo que hagan fuera del ambiente de trabajo es su problema, siempre y cuando no interfiera con las operaciones de la empresa. Y esperamos que sean discretos. Era más de lo que habían esperado, mucho más. Esa noche celebraron, no en 1900, en un lugar público, todavía no, sino en el departamento de ella, con vino y una felicidad tan intensa que Sofía pensó que su pecho iba a explotar. Lo logramos. Estaba recostada en sus brazos, escuchando el corazón de Ricardo latir con fuerza. Tú lo lograste. Tu valentía lo salvó todo. Nuestra valentía. Tú también estabas dispuesto a arriesgarlo todo. Se quedaron en silencio por un rato, simplemente disfrutando la sensación de poder respirar por fin. Pero la historia no terminó ahí, porque 2 semanas después Elena renunció a la representación legal. Algunos dijeron que fue por orgullo herido, otros que finalmente entendió que había perdido esa batalla. Sofía nunca lo supo con certeza, y honestamente no le importaba. Daniel fue transferido a la oficina de Brasilia. Antes de irse, buscó a Sofía para disculparse. Fui un idiota, dejé que los celos me cegaran. Hacen una buena pareja, de verdad. Sofía aceptó la disculpa y se separaron en buenos términos. Mariana, como siempre, fue el punto de apoyo constante. Y cuando Sofía finalmente le contó todos los detalles, su amiga solo sonrió. Lo supe desde el primer día. Desde esa marca ridícula de la secadora, vi la forma en que te miró y pensé, este hombre está perdido, completamente perdido. Los meses siguientes fueron de adaptación. Sofía prosperó en su nuevo puesto, demostrando que su competencia no tenía nada que ver con favoritismos. Ricardo continuó construyendo su imperio, pero ahora con alguien con quien compartir las victorias y los desafíos. Y entonces, 6 meses después de ese primer lunes fatídico, Ricardo hizo lo que Sofía nunca esperó. Estaban en Acapulco, en un fin de semana largo. Era la primera vez que viajaban juntos, la primera vez que podían ser simplemente una pareja sin preocuparse por miradas o juicios. La playa estaba desierta. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Ricardo se detuvo, acercó a Sofía y entonces se arrodilló. Sofía Hernández, desde que entraste a mi oficina con esa marca en el cuello, mi vida se puso de cabeza. Me enseñaste que controlar no es lo mismo que vivir, que las paredes sirven para proteger, pero también para aprisionar, que amar es el mayor riesgo y la mayor recompensa que existe. Sacó una cajita del bolsillo, la abrió, revelando un anillo de diamante que brillaba bajo la luz del atardecer. Cásate conmigo, no porque sea el siguiente paso lógico, o porque es lo que la gente espera, sino porque no puedo imaginar un solo día de mi vida sin ti. Porque eres la única persona que me hace querer ser mejor. Porque te amo más de lo que pensé que era capaz de amar. Sofía estaba llorando y sonriendo al mismo tiempo. Sí, 1000 veces sí. Él le puso el anillo en el dedo, se levantó y la besó mientras las olas rompían en la arena y el mundo parecía alinearse perfectamente. Esa noche, recostados en la hamaca en la terraza de la casa que alquilaron mirando las estrellas, Sofía pensó en cómo había comenzado todo. Una marca tonta, un accidente ridículo, un malentendido que desencadenó una serie de eventos que cambiaron sus vidas por completo. ¿Sabes qué es lo chistoso? Su voz rompió el silencio. ¿Qué? Si no me hubiera quemado el cuello con esa secadora, nada de esto habría pasado. Nunca te habrías dado cuenta de que sentías algo. Ricardo se rió. Me habría dado cuenta eventualmente. Quizás
solo me habría tardado más. Eres imposible de ignorar. Pero admite que fue esa marquita la que empezó todo. Lo admito, una marquita ridícula, que me hizo darme cuenta de que me moría de celos por algo que ni siquiera existía. Y qué bueno que te pusiste celoso. Y qué bueno que decidiste provocar. Se rieron, y en esa risa estaba toda la ligereza de quienes han sobrevivido a las tormentas y llegado a un puerto seguro. 6 meses después se casaron. Fue una ceremonia pequeña, íntima, solo con familiares cercanos y amigos verdaderos. Mariana fue la madrina de honor. Lloró más que la novia, e hizo un discurso emotivo sobre cómo el amor verdadero siempre encuentra un camino sin importar los obstáculos. La vida no se volvió perfecta. Aún tenían desafíos, discusiones, momentos difíciles. Sofía seguía siendo terca y Ricardo todavía intentaba controlarlo todo. Pero ahora lo hacían juntos, como un equipo. Y cada vez que alguien les preguntaba cómo se conocieron, cómo empezó todo, intercambiaban una mirada cómplice y se reían, porque la verdadera historia, la historia de una marca que no era real pero que reveló sentimientos que eran más reales que cualquier otra cosa, siempre sería suya. Un secreto delicioso que guardaban con cariño, porque al final no importaba cómo había comenzado todo, importaba que había comenzado y que había salido bien. A veces Sofía miraba a Ricardo, a ese hombre que parecía tan inalcanzable y que ahora dormía a su lado cada noche, y se maravillaba de los extraños caminos que toma la vida. Cómo un accidente tonto puede cambiarlo todo, cómo una pequeña mentira puede revelar la mayor verdad, cómo los celos pueden ser la primera grieta en la armadura de alguien que ha pasado toda su vida protegiéndose. Y estaba agradecida, agradecida por la secadora de pelo, agradecida por la marca, agradecida porque Ricardo fue lo suficientemente celoso como para mostrar sus verdaderos sentimientos, agradecida por haber tenido el valor de provocar, de arriesgar, de luchar por lo que quería, porque el amor verdadero no se trata de perfección, se trata de encontrar a alguien cuyas imperfecciones encajan perfectamente con las tuyas, alguien que te ve, realmente te ve, y aún así elige quedarse. Alguien por quien estás dispuesto a arriesgarlo todo, porque una vida sin esa persona no sería realmente vivir. Y Sofía y Ricardo tenían eso. Habían encontrado el uno en el otro, en medio del caos de la Ciudad de México, entre hojas de cálculo y juntas, escondidos detrás del profesionalismo y las máscaras sociales, lo que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando sin encontrar jamás. Habían encontrado el amor. Amor real, profundo, transformador. Y todo por una pequeña marca en el cuello. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Sofía y Ricardo haya tocado su corazón. Si te emocionaste, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Te esperamos en el próximo episodio.